sociales de A Coruña, y hoy en este vídeo lo que vamos a realizar es una pasta fresca para hacer unos raviolis rellenos de champiñones y una salsita de tomate. Lo primero que tenemos que hacer es lavarnos las manos. Nuestros ingredientes para la masa fresca van a ser 2 huevos y 200 gramos de harina normal, no de fuerza ni nada, la normal. Para el relleno le vamos a poner champiñones, un poquito de cebolla, perejil. Y después para nuestra salsa de tomate lo que vamos a utilizar son 4 tomates tipo pera. Lo que vamos a echarle es orégano, pimienta y sal. Entonces vamos a empezar haciendo la masa. Bueno, limpiamos muy bien la encimera, la secamos también bien y ahora lo que vamos a hacer es echar la harina en la encimera. Vamos a hacer poca cantidad, ¿vale? Ahora lo que vamos a hacer es un volcán y le vamos a estirar bien la harina para que nos quede un hueco ahí en el medio. Más o menos ahí. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es romper los huevos y lo echamos ahí. Echamos el otro. Y ahora con un tenedor lo que vamos a ir batiéndolos. Así. Rompiendo el huevo. Entonces ahora lo que vamos es cogiendo la harina del alrededor y vamos mezclando con el huevo, así, vamos, y vamos. Vamos, seguimos cogiendo harina y vamos mezclando. Cogemos más harina y vamos ya mezclando. Cada vez nos va a costar más. Pero vamos poco a poco. ¿Veis? Ahora ya con el tenedor ya nos cuesta un poquito más manejarla. Entonces, ahora lo que vamos a hacer es apartar. Vamos a empezar a amasar con la mano y vamos a apartar esta harina que nos va sobrando para ir incorporándola poco a poco. Ahora es el momento de ir quitando. Vamos apartando esta harina para el fondo para poder trabajar con el resto. Bien, ahora lo que tenemos que hacer es, si metemos las manos así, nos quedaría todo pegado en las manos. Lo que tenemos que trabajar es con los laterales de las manos, ¿no? Le vamos haciendo así, vamos poco a poco y vamos trabajando la masa. ¿Ves? Según va necesitando la harina, se la vamos incorporando, pero siempre con los laterales, ¿vale? De momento, con los laterales. Vamos incorporando. ¿Veis? Nos va pidiendo más harina. Así. Y vamos hasta otro poquito más, hasta conseguir una masa elástica. Mira, ya vamos teniendo la masa. Ya casi la tenemos. Un poquito más de harina y no nos hace falta mucha más.
Normalmente es por 100 gramos de harina un huevo, pero aquí tenemos que tener cuidado porque muchas veces los huevos, si son grandes, van a requerir un poquito más de harina, y si los huevos son pequeños tampoco nos va a requerir que echemos toda la harina, ¿vale? Pues ya la tenemos, es una masa blandita, ya, elástica ya. Entonces ahora lo que tenemos que hacer es ponerle un papel filo dentro de una bolsa, unos 30 minutos en la nevera que repose, ¿vale? Bueno, mientras tenemos nuestra pasta en la nevera, lo que vamos a preparar es una salsa de tomate sencillita de todo, ¿vale? Vamos a cortar los tomates en trozos, si están maduros pues estupendo, mejor que mejor para la salsa. Le vamos a echar un poquito de pimienta y un poquito de orégano y sal. Y la ponemos sin agua y sin aceite y sin nada en el fuego. Vale, le vamos a poner un poquito de sal. Vamos a echar un poquito así de orégano. Y vamos a utilizar las 4 pimientas. Si no, pimienta blanca también nos vale. Vale, pues ya lo tenemos. Y nada, lo que os dije, sin aceite y sin agua, a fuego lento, que se vaya deshaciendo el tomate poco a poco. Bueno, ya pusimos nuestros tomates al fuego, ahora lo que vamos a hacer, pelamos la cebolla y lo que vamos es a cortarla y la vamos a pochar con un poquito de aceite de oliva y un poquito de sal. Bueno, pues ya tenemos la cebolla. Ahora lo que vamos a hacer es poner la sartén, un poquito de aceite de oliva y vamos a poner a pochar la cebolla. Le echamos un poquito de sal a la cebolla y lo ponemos ahí a fuego bajo y que se nos vaya pochando un poco. Bueno, pues ya tenemos nuestra cebolla al fuego y ahora lo que vamos a hacer es limpiar los champiñones. Esto nos lo vamos a utilizar, entonces los pelamos, ¿vale? Los champiñones nunca lavarlos debajo del agua. Los pelamos, si traen mucha tierra, pues lo que hacemos con un papel de cocina, se la quitamos y después pelamos el champiñón. Bueno, pues así con todos. Bueno, ya tenemos los champiñones limpios, ahora lo que vamos es a picarlos, los vamos a laminar, le vamos a dar un corte a la mitad, así, y ya los metemos en la sartén que le tenemos la cebolla ya pochada. Vamos a ir metiéndolos ya, ahí. Tenemos ahí un poquito de perejil, que ya lo lavé, lo secamos y lo vamos a picar también, ¿vale? Y la salsa de tomate la vamos a pasar por la batidora, que ya la tenemos lista. Vamos a echarle ahí. El relleno de los raviolis, el que más os guste. Yo lo estoy haciendo sencillito. Le vamos a poner los champiñones con la cebolla y picamos perejil un poquito. Pero si le queréis poner queso, carne, cualquier relleno que os guste, es válido. Le vamos a echar un poquito de sal a los champi y dejamos que se nos salga ahí con la cebolla. Suelten toda su agua y preparamos el relleno. Mirad, la salsa de tomate ya está para pasar la batidora. Mirad, si no necesito agua ni aceite ni nada, simplemente con el tomate. Y tampoco le echamos azúcar porque pienso que tampoco lo va a necesitar. Una vez que lo tengamos triturado, lo probamos y si necesita un poquito más de sal, se le echa un poquito más de sal o un poquito más de pimienta, eso lleva un poco al gusto de cada uno. Pero yo pienso que el azúcar no lo va a necesitar.
ahora lo que vamos a hacer es picar mientras esto se nos hace, secar bien la hoja de perejil y vamos a picar la hoja de perejil. ¿Os acordáis? El perejil tiene que estar bien sequito y la tabla también, que esté bien sequita para que no se nos pegue, ¿vale? Y el perejil también. Lo que vamos a hacer es poner unas hojas encima de las otras. No vamos a utilizar el tronco, sabéis que cuando picamos el perejil así no utilizamos solo la hoja, no utilizamos el tronco. Ahí. Lo que vamos a hacer es con un zurrito, así, y picamos fino. Y así, cuando tengamos los champiñones y la cebolla, lo que hacemos es polvorearlo por encima y ya rematamos nuestro relleno. Esto le queda un poquito, lo voy a pasar para el fuego de atrás y vamos a batir nuestra salsa de tomate. Y vamos a triturar. Bueno, si la queremos más fina, lo que hacemos es pasarla por el pasapuré o por un chino, ¿vale? Bueno, ya tenemos nuestro relleno, lo que vamos a hacer es polvorearlo con un poquito de perejil que tenemos cortado. Le apagamos el fuego y lo dejamos enfriar. Y aquí tenemos nuestra salsa que también está ya pasada por la batidora. Y también ya la tenemos preparada. Y ahora vamos a recoger aquí y estirar nuestra masa. Bueno, esta harina que nos sobró antes, lo que vamos es a tamizarla y la podemos aprovechar. Estos no, lo que nos queda ahí no, pero esto lo podemos aprovechar. Entonces vamos a sacar nuestra masa. Tenemos nuestra masa con su reposo y ahora vamos a echar harina ya en la encimera y ya la tenemos. Ya quedó, mirad, esponjosita, elástica. Y ahora si tuviéramos la máquina, pues la estiraríamos en la máquina. ¿Qué pasa? Que tampoco es que estamos haciendo pasta todos los días, entonces la máquina como que también es un trastorno en la cocina. Pero bueno, si la tenéis, estupendo, pero también esto podemos estirar como el rodillo, ¿vale? Tenemos que estirarla bastante, pero vamos a echarle harina para que no se nos pegue ahí. Pero con paciencia la vamos estirando. Lo que vamos es a cortar ahora un trocito para seguir estirando, porque no tenemos aquí mucho espacio en la encimera. Entonces vamos a estirar menos cantidad, ¿vale? Ahí. Pues estiramos. Bueno, ahora lo que hacemos es dejarla secar. La dejamos secar un poco, unos 10 minutos o así, ¿vale? Y pasamos a hacer nuestros raviolis. Bueno, ya tenemos aquí, lo que vamos a hacer es, para el relleno, lo que vamos a ir poniendo los montoncitos y le ponemos la masa encima, ¿vale?
Entonces vamos a hacer unos montoncitos con el relleno. Ahí. Estos. Ahí y otro aquí. De esta vuelta vamos a dejarlo así, vamos a poner, cortar una tira y otra tira igual. Entonces ahora lo que hacemos es superponerla ahí, ahí, dejar donde están los raviolis. No, ahora hay unos cortadores que ya cortaríamos el ravioli. Como no lo tenemos, lo que vamos a hacer es cortarlo con el cuchillo cuadradito y aquí el tamaño que le queramos dar a nuestros raviolis, ¿vale? Hay gente que les da redondos, hay gente que les pone rectangulares, eso cada uno. Nosotros lo vamos a hacer así. Y ahora, para cerrarlo, como si fueran las empanadillas, con un tenedor, y vamos cerrando. Ahora lo que necesitamos, nada, son agua hirviendo, sal y 3 minutos en el agua y fuera, y ya lo servimos, ¿vale? Bueno, tenemos nuestra agua hirviendo, le echamos una pizca de sal, una pizca de sal, y ahora lo que echamos son nuestros raviolis, nada, 3 minutos como máximo, ¿vale? Bueno, pues ya los tenemos, los vamos a sacar con cuidado para nuestro plato. Este se me quedó doblado cuando se echó y doblado sigue. Bueno, ahí va. Bueno, yo los hice grandes, pero los podéis hacer de cualquier tamaño, ¿eh? Ahí está. Bueno, pues ahora lo que vamos a hacer es presentarlos. Nuestra salsa de tomate la tenemos aquí ya preparada. No le eché nada más, simplemente la dejé un poquito más al fuego para que espesara. Y ya la tenemos lista. No necesita, bueno, la probé y no necesita azúcar, ¿vale? Ahora, después de cada uno con su gusto, pero bueno, mejor natural así, sin ningún otro tipo de aditivos. Bueno, pues lo que vamos a hacer es presentarlo. Bueno, pues hasta aquí nuestro plato de raviolis de pasta fresca. Espero que os haya gustado. Y en el próximo vídeo lo que vamos a realizar es una coca valenciana de verduras. Hasta luego.